Hola a todos amigos silvestres, nos acercamos ahora al mes de febrero y por eso quiero compartir con vosotros el tercer capítulo de mi libro que está muy relacionado con esta etapa del año, el invierno y todas las festividades y todos los ritos que en él encontramos. Bueno, tenemos que pensar antes que nada que el invierno era una época para nuestros antepasados muy cruel, muy dura y que en muchas ocasiones conducía inevitablemente a la muerte. Entonces, salir a la naturaleza y percibir cualquier signo de este despertar de la naturaleza que ya se acerca era celebrado con mucha ilusión y con mucha esperanza. Salir a la naturaleza y percibir los primeros sonidos, ver cómo los días poco a poco iban alargando, o incluso, por ejemplo, ver florecer los primeros brotes entre las heladas o la nieve, pues eran para ellos un motivo inmenso de esperanza, sobre todo, y de celebración. Entonces, en todas las culturas y pueblos encontramos diferentes festividades o celebraciones muy relacionadas con este despertar de la naturaleza. En el libro se acercó varios de ellos. Una de ellos es la festividad celta de Imbolc. Imbolc puede que sea una palabra que os resulte un poquito rara, procede del gaélico, pero se traduce como en el vientre, en el ombligo, y nos habla precisamente de esta vida que en esta aparente quietud y calma de la naturaleza se está gestando bajo tierra. La tierra ya ha descansado y está lista para resurgir. Entonces, bueno, la festividad de Imbolc celebraba ese retorno de la luz, los hogares se llenaban con velas y se honraban divinidades, sobre todo femeninas, muy protectoras, especialmente con las mujeres, con el hogar, como la diosa celta Brigitte. Bueno, la diosa celta Brigitte sería una de las pocas que conseguiría sobrevivir. Muchos de las antiguas deidades paganas se perdieron en el olvido, pero la diosa celta Brigitte sería canonizada, su historia sería reescrita para la fe cristiana y el día 1 de febrero celebramos Santa Brígida en muchos lugares de nuestro país. Bueno, la festividad de Imbol celta celebraba precisamente este resurgir de la vida y este despertar de la naturaleza. Posteriormente, muchas de estas antiguas festividades serían fijadas en el calendario en la festividad de la Candelaria. Seguro que muchos pueblos o regiones de este país se celebra la Candelaria y se llevan a cabo procesiones con velas, la luz tiene gran importancia y si nos fijamos no es casualidad porque concretamente ya celebramos el nacimiento del sol en el solsticio de invierno en diciembre y también el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, entonces han pasado 40 días, un puerperio después de dar a luz y la Candelaria celebra la purificación de la Virgen María tras el parto y la presentación de Jesús en el templo. Pero bueno, también al margen de los celtas, otros pueblos como por ejemplo los griegos, los romanos, también tenían un montón de festividades a lo largo de estos meses de febrero muy relacionados con la limpieza. Se llevaba, por ejemplo, a cabo la poda, la limpieza de los establos, la limpieza de los campos y también un montón de ritos purificatorios para dejar atrás todos los excesos cometidos, toda esta oscuridad del invierno, ritos de purificación, ritos de limpieza y también ritos de fertilidad, porque que no se nos olvide que febrero era y sigue siendo un poquito el mes de los enamorados. Entonces, bueno, por ejemplo, los romanos pues celebraban los Lupercales, eran unas festividades dedicadas a la diosa Juno, a Fauno Luperco, y bueno, tenían una serie de ritos purificatorios importantes. También los griegos celebraban, por ejemplo, las Dionisas rurales. Y en todas estas celebraciones pues vemos cositas que ya nos pueden recordar un poquito a los carnavales. Por ejemplo, se disfrazaban con pieles, se cubrían el rostro con sangre o con barro, se llevaban a cabo procesiones, se cantaban también coplas, sátiras. Entonces, bueno, serían de las últimas festividades en ser incorporadas al calendario litúrgico y sería bajo los carnavales, que era una manera que tuvo la Iglesia de anexionar estas antiguas tradiciones paganas relacionadas con ritos purificatorios y ritos de limpieza y de alguna manera conceder un periodo de desinhibición a los cristianos antes de la llegada de la Pascua. Y de hecho, carnaval viene de carne lavare, adiós a la carne, que ya nos auguraba un poquito todas estas restricciones que tendríamos que vivir de ahora en adelante, ¿no? Pero además en febrero encontramos también muchos santos muy importantes y muy arraigados en nuestra cultura. Aquí en el País Vasco, pero también en muchas zonas de España, se celebra con cariño el 3 de febrero San Blas. San Blas fue un médico, un obispo del siglo IV, muy relacionado con los males de garganta. Entonces, por ejemplo, aquí en mi tierra es tradición bendecir los collares de San Blas que se deben llevar anudados al cuello 9 días, quemarlos el último día
o el miércoles de ceniza. También es tradición comer caramelos de malvavisco y arrojar el papel también a las llamas para protegernos de la garganta y de los males del invierno. Pero luego, por ejemplo, el 5 de febrero se celebra también Santa Águeda. Santa Águeda fue una joven virgen que vivió en Catania en el siglo III y bueno, llevó un martirio muy relacionado, se le arrancaron los pechos, entonces siempre ha sido una santa muy protectora con las mujeres, es la patrona de las enfermeras, de las nodrizas, de las agresiones sexuales, de los males de pecho, entonces en muchos sitios de nuestro país se le recuerda con mucho cariño, incluso se preparan, por ejemplo, bollos con forma de seno que se reparten entre las mujeres. Aquí en Euskadi tenemos una tradición muy potente que para mí es una de las que mejor representa esta fusión entre los ritos paganos y los ritos cristianos. Pues la víspera de Santa Águeda, el 4 de febrero, salimos a cantarle en euskera y con nuestros maquilla, que son bastones con los que golpeamos el suelo para llamar al despertar de la tierra. Es una tradición francamente muy bonita de ver. Y también luego más adelante tenemos a San Valentín, que aunque muchos desconozcáis la historia, realmente es el patrón de los enamorados porque fue también un sacerdote que cuando el emperador de su tiempo prohibió los matrimonios porque tenía la idea de que los hombres rendían mejor en el ejército si no contraían matrimonio, entonces bueno, él comenzó a celebrar uniones matrimoniales en secreto mientras convertía a estas personas al cristianismo. Fue martirizado durante las mencionadas fiestas de los Lupercales y bueno, se convirtió en el patrón de los enamorados y su onomástica estuvo marcada en el calendario durante siglos. Finalmente se quitó, pero bueno, su tradición continúa hoy en día. Y respecto a los carnavales, que en el libro os comparto alguna imagen increíble, en muchos de vuestros carnavales más tradicionales encontraréis personajes de aspecto un tanto grotesco y que muchas veces veréis que llevan fustas, que llevan palos, que llevan cencerros y que nos recuerdan un poco esos ritos purificatorios y de limpieza. Muchos de ellos, los carnavales, por ejemplo, vascos, muchos de ellos se queman, como a Milochín o a San Panchar, son figuras que son juzgadas y quemadas, un poquito como para dejar atrás todos los excesos y todos los males, ¿no?, de la comunidad. La figura del oso, pero otras muchas llenas de cencerros. Aquí, por ejemplo, los Joaldunak, los Sampantzar, tenemos un montón. Pero bueno, si os fijáis, en toda la península tenemos un montón de figuras que nos recuerdan este origen pagano de los carnavales. Podría seguir horas, pero bueno, hasta aquí llega un poquito este vídeo que quería acercaros del mes de febrero. En el libro os comparto también algunas pequeñas acciones y gestos con los que celebrar esta etapa del año. El invierno es una etapa de obligado recogimiento y de calma y de quietud, pero que nos puede ayudar mucho a sentar las bases de lo que queremos hacer, a conocernos a nosotros mismos. Es una época muy importante y muy necesaria. También os acerco en el libro las plantas de esta época del año que más relaciono yo estos meses, por ejemplo las Galanthus nivalis, que se pueden ver en zonas de montaña de Pirineos y demás de nuestro país, las llamadas snowdrops o campanillas de invierno que florecen incluso en medio de las nieves, el árbol del serval, que también tiene mucha tradición para mí muy relacionada con el mes de febrero. Y bueno, esta época del año era una época de poner sobre la mesa muchos productos de huerta y relacionados con el mundo pastoril, entonces os acerco también algunas recetas muy importantes, muy relacionadas pues con estos productos lácteos, como las cuajadas, la tarta de queso, todas muy sencillas y muy fáciles. Y nada, bueno, pues feliz Inbol, feliz Candelaria, feliz todo, que celebréis lo que aquello que sintáis o que sea tradición en vuestra cultura o en vuestra zona. Os mando un abrazo muy grande y a los que adquiráis el libro y os sumerjáis, espero que os guste mucho. Un abrazo silvestre.